bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. Hoy tenemos una edición especial del programa por ser el día del traspaso de mando. Hoy se inicia un nuevo periodo de gobierno y esta mañana todos fuimos testigos de los discursos, de las poses, del lenguaje que se vio en la ceremonia del traspaso de mando, en el Te Deum, la homilía. Bueno, todos escuchamos y vimos lo que ocurría durante el traspaso de mando, el nombramiento, el juramento de los ministros, quienes estuvieron allí, quiénes fueron los protagonistas. Vamos a hacer el análisis de esta jornada y para ello presento como siempre a nuestro panelista invitado, a Víctor Raúl Benítez, economista. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, muchas gracias, Fito. En el día de hoy, en el primer bloque de nuestro programa, invitamos al doctor Benjamín Fernández Bogado. ¿Por qué lo invitamos? Porque él es uno de los intelectuales de mayor prestigio y de mayor polémica también en el Paraguay. Como debe ser realmente el pensamiento crítico, debe generar y debe disparar polémicas y contradicciones y dialécticas de intereses en conflicto. Entonces lo invitamos a Benjamín. Él es abogado, uno de los redactores de la Constitución Nacional, director del diario 5 Días, del grupo 5 Días y un agudo analista también del diario Última Hora. Y tenemos la primera pregunta para Benjamín. En el día de hoy queremos analizar las promesas del presidente Santiago Peña, pero antes de hablar de las promesas específicamente, me gustaría que Benjamín nos haga una lectura de la asunción de Horacio Cartes, iba a decir, mira, ¿cómo me salió? Lapsus. Lapsus. De la asunción de Santiago Peña y del acto en sí y del discurso de Santiago Peña. Benjamín, buenas noches. Buenas noches, Víctor, también para Fito. Tu pregunta es acerca de quién asumió hoy. Y más o menos es eso. Yo diría que asumió Hamlet, el personaje trágico de esa obra monumental de Shakespeare, que es representada todos los días en diferentes teatros del mundo. Hamlet es un príncipe danés que tiene una gran confusión en torno a su rol y hace una pregunta que se repite una y otra vez para explicar un montón de cosas. To be or not to be, ser o no ser. Que en el caso de Hamlet en realidad es una duda entre la verdad y la realidad. De eso se trata toda la obra trágica de la representación de Shakespeare. Y yo creo que hoy hemos visto a Hamlet en la versión paraguaya, con todos los protagonistas. Si tuviéramos la posibilidad de hacer un comparativo entre la obra del inglés Shakespeare y lo que vimos en la representación del litoral nuestro en este país tropical del Paraguay, incluso con sus protagonistas de afuera, estaríamos viendo la recreación de la obra de Shakespeare, que también, como todo elemento trágico, tiene tres elementos. En la tragedia, en la primera parte, todos los personajes saben que van a morir. En la segunda parte, ninguno quiere morir. Y en la tercera, todos hacen algo para morir. Esa es la triple forma en que se aproxima el personaje o los personajes en las tragedias. Ese es el legado enorme de los griegos, que también lo recupera Shakespeare en su obra de Hamlet. Y Hamlet es eso, es el hombre que duda acerca de ¿soy yo o no soy yo el presidente? Y cuando observamos que, por ejemplo, Cartes le hace recordar en el acto de hoy, poniéndose delante del lugar donde iba a estar sentado Hamlet, y se saca fotografías con todo aquel que pasara y capta toda la atención de la prensa y también, ¿por qué no?, de las cámaras de televisión. Uno está viendo a Hamlet. Uno está viendo exactamente la representación acerca de to be or not to be, soy o no soy el presidente. Y cuando va más a fondo, y ya escuchamos en el análisis del discurso, estamos observando también lo mismo. Casi las 13 páginas iniciales de su discurso es acerca de la confirmación de si soy yo o no soy yo el presidente y por qué soy el presidente. Y en esas cuestiones comienza a recordar a la familia, a los amigos, al partido político, a todo aquello que realmente me parece fantástico. Y todavía, para ser más hamletiano, cuando hace el elogio al Partido Colorado, el más entusiasta aplaudidor es el presidente de la Corte, César Diesel, quien se encuentra detrás suyo sentado en la mesa del poder. Y cuando uno observa estos elementos, yo diría que realmente él ha decidido en el día de hoy representar al histórico personaje de Shakespeare, Hamlet, con su duda entre la verdad y la realidad, el ser o no ser presidente.
¿Quién es Polonio en ese escenario? El piragüe de Hamlet. Podría ser cualquiera de ellos, el mismo que termina de manera trágica también. Y yo creo que en eso hay muchos polonios. Hoy cuando decía él en una parte, el narcotráfico ha hecho de que mucha gente entrara a la política. Estaba hablando de los polonios que estaban sentados en ese lugar, que por supuesto no se dejaron asumir en su condición como tales, sino hicieron como que no escucharon absolutamente nada. Hay varios de esos protagonistas que están metidos dentro del acto que tuvo lugar en el día de hoy. Pero lo que no hay que dejar de lado es que cuando repite la palabra gobernanza 3 veces y no habla de gobernabilidad, en realidad está hablando de sí mismo, de lo que él quisiera que fuera su gobierno, diciendo, quiero ser yo el que mande, quiero ser yo el que ordena la administración, quiero ser yo el que tenga el control sobre el gabinete que me han puesto a ser administrado como tal. Y que termina diciendo un elogio hacia el final, tengo un buen gabinete, uno de los mejores, cosa que él no lo cree. Estoy seguro que no lo cree, pero sin embargo tiene que decirlo para darse fuerza. Es como que alguien venga y le dé unas palmaditas a alguien para darle confianza de que realmente puede hacer bien las cosas. Pero es Hamlet. Ahora, ya vivimos históricamente situaciones similares a esta. Cuba, Oviedo, fue, me parece a mí, una trágica situación también de doble poder, donde el que mandaba realmente era Lino Oviedo y no Raúl Cubas. ¿Cómo va a acabar esta historia? ¿Qué tiene que hacer Santi Peña para gobernar realmente y decirle a Horacio Cartes, usted es presidente del Partido Colorado, yo soy presidente de la República? ¿Tiene autonomía para hacerlo? Yo creo que una persona que lo podría ayudar mucho es Raúl Cubas. Es un expresidente, está vivo, tiene la experiencia de lo que fue el tener que liberar a Oviedo por sobre una decisión de la Corte Suprema que terminó acabando con él, porque ese fue el argumento para llevarlo a un juicio político 8 meses después, que se aceleró con el asesinato de Argaña. Y también hay que recordar que Cubas Argaña constituye el volumen de votos más grande que alcanzó el Partido Colorado, 54%. Peña alcanzó el 43%, o sea, 11 puntos por debajo de lo que obtuvieron el binomio Cubas con Argaña. O sea, esa cuestión de por cuánto gano yo te da mucho de legitimidad con respecto a los electores. Y creo que Cubas le podría decir, mira, esto es lo peor que te puede pasar. Cuando la gente tenga que hablarle a Horacio Cartes y en el quincho de los días martes o jueves que se reúnen, tengan que decidir qué política de Estado hay que hacer, a quién le tenés que recibir, a quién no le tenés que escuchar, va a llegar un momento determinado que si hace la decisión de apartarse de él, se convierte en un hecho trágico. Y si no lo hace, también es trágico. O sea, por donde tenga que tomar la decisión, realmente es una cuestión bastante poco grata para el propio Peña. Algunos dicen, no, pero él ha sido gerente del Banco Basa y conoce exactamente. No, el Banco Basa puede ser uno director y puede recibir un buen salario cada mes, pero no tiene el abanico de decisiones que toma un presidente, que son desde las pequeñas hasta las grandes. Si ese gabinete que reconoce el propio presidente del Congreso, Ovelar, diciendo sí, cuando le preguntaron a Galaverna incluso, ¿ese es un gabinete? Dijo sí. O sea, nunca dejó de decir que no. El gabinete, hay uno que funciona, una semana del quincho de Galaverna y otra semana del quincho de Cartes. O sea, y ahí hay un montón de gente que uno dice, y bueno, ¿y qué vela tiene este señor en el entierro del gabinete, como el abogado Pedro Ovelar? ¿Por qué está sentado allí? ¿Qué hace allí si él no tiene ninguna decisión administrativa? Él no es diputado como Latorre, él no es senador como Ovelar, él no es senador como Nano Galaverna, por citar algunos de los que están sentados siempre en el quincho. Entonces, el gabinete del quincho va a tener una situación de conflictividad enorme por sobre los ministros 17 que fueron nombrados, porque ellos sabrán exactamente, como cuando Cartes era el presidente, que los que cortaban el bacalao no eran los ministros, sino los gerentes de sus empresas que estaban sentados con el ministro mientras ellos despachaban. Así mismo, al lado, en una oficina ahí, al lado tenía sus gerentes. Cada uno de ellos, y eran los que verdaderamente tenían el poder. Ahora ya no llegamos a ese nivel todavía, pero tenemos el gabinete del quincho que será determinante en la toma de decisiones. Entonces la pregunta será, ¿me voy junto a Cartes para despachar estos temas? ¿O le digo al presidente para que lo resuelva? Porque al final él va a tener que despachar con Cartes o despachar con el gabinete del quincho. ¿Los actores económicos, sociales y políticos del Paraguay entienden esa cosa, Benjamín? Sí. ¿Entienden que es así ya? Sí, absolutamente. ¿Estás seguro? Totalmente. Ellos saben exactamente lo que se viene. Pero si las políticas económicas son como diseñó hoy en su discurso, no hay ningún tipo de problema. Él quiere un gobierno mínimo
Eso significa un Estado mínimo. Eso significa cada vez menos intervencionista, dejar que las cosas se vayan por el libre mercado, la libre competencia. Yo les voy a dar oportunidades para que ustedes jueguen en ese escenario. ¿Por qué tendría que oponerme si me conviene? Los intereses de ellos finalmente son crematísticos y son de carácter económico, y si eso favorece, yo no tengo ninguna razón para decir una cosa opuesta. Entre las promesas del señor Peña en su campaña, anoté 3 que me llamaron la atención. Duplicar el Producto Interno Bruto. Eso supone ir de 40 a 80 mil millones de dólares. Crear 500.000 puestos de trabajo. Eso supone 100.000 puestos por año. Y 500.000 soluciones habitacionales. Eso supone mejorar sustantivamente la calidad gerencial del gobierno y devolver al Estado su naturaleza pública, teniendo que también dedicarse a cuidar de los intereses del patrón, como tú estás diciendo. ¿Va a poder hacerlo Peña, Benjamín? Bueno, Fíjate. uno de los argumentos que habló también en el discurso de los 500.000 puestos de trabajo, Fernández Valdovino calcula en $17.000 el valor de cada generación de trabajo. Él dice con $10 millones creamos 700 empleos, dice. ¿Ah, sí? Eso fue lo que dijo en una entrevista publicada en el diario 5 Días, en su edición de hoy. El argumento sería, ¿con cuánta plata vas a generar 500.000 puestos de trabajo a $17.000? Tu cálculo es superior. Mi cálculo es superior. Tu cálculo es de 40.000 o cuánto. 20. $20.000 por cada puesto de trabajo. Pero en las experiencias de la ley 6090 y de la maquila es $40.000 por puesto de trabajo. Eso significa... Y yo hago el cálculo ahora si querés. Sí. 20.000 por 500.000 puestos de trabajo son $10.000 millones dividido 5, $2.000 millones año. ¿Qué tal? $10.000 millones, y eso se puede conseguir a través del tema de la negociación con Brasil por Itaipú. Sí, yo creo si llegan a colocar la cuestión de los recursos, de los fondos soberanos sobre eso, tienen la plata suficiente. ¿Y será que Lula ya está de acuerdo? ¿Qué sabes de eso? No, eso va a ser un debate, me imagino, acalorado, porque muchos van a decir, estamos volviendo a vender a Brasil de forma adelantada energía para tener cash durante 5 años y convertir en realidad la promesa de los 500.000 puestos de trabajo. Ahora, este conflicto que puede darse del doble poder entre Horacio Cartes, Santiago Peña y la situación económica que, de acuerdo al panorama que plantean, podría mejorar. ¿Hasta dónde va a darse, digamos, el conflicto en la gente, en la ciudadanía? Decir, bueno, estamos relativamente bien económicamente, hay peleas políticas, no sabemos quién es el que manda. ¿Qué le importa realmente a la gente? No, vivir mejor. La democracia tiene que... Hoy repitió Peña el concepto jeffersoniano de democracia. Jefferson tenía una definición muy linda de democracia. Decía, es un sistema político de oportunidades donde cada persona tiene que estar segura de que al menos tiene una oportunidad. O sea, si la gente ve que la democracia no le da oportunidades, pues entonces toma las calles, se alía con el movimiento de Payo y sale a hacer lo que sea, a quemarlo. O se convierte en un seguidor de Milei que dice que se vayan todos, y el otro grita al mismo tiempo, basta del Estado que tenemos y basta de los ministerios que tenemos. Peña en su discurso reconoció esa posibilidad y dijo que si no resolvemos los problemas que tenemos, vamos a tener a populistas en las calles pidiendo nuestra cabeza y que no hay margen de maniobra. Incluso le repitió varias veces a su ministro de que no tenemos margen de error, como diciéndole, si no acertamos en materia de educación, de salud, de seguridad, de empleo, de vivienda, vamos a tener problemas en las calles. Y eso coincide, eso lo dijo Peña. Es más, dijo literalmente, están los titulares y ya están los suplentes. Por supuesto, como diciendo, el que no acierta se va a tener que ir. Subrayó mucho el tema de la salud y ahí tiró una crítica a Abdo diciendo, no es suficiente con tener terapia intensiva, porque eso puede significar unos arreglos económicos en la compra de las mismas, sino que hay que mejorar la cuestión de las atenciones, las colas, las esperas, la cuestión de la atención de la salud de manera mucho más efectiva. A mí me parece de que esas cuestiones son interesantes de cara a la gente, porque van a determinar de que dos cosas: la gente perciba de que tiene oportunidades, y dos, que los temas de la gente son atendidos desde el gobierno. Si no vemos eso, vamos a tener lo que ya ha sido una apuesta con los 4.000 manifestantes de Prieto en Ciudad del Este y con los 700.000 dormidos en este momento seguidores de Payo, que estaban dispuestos a hacer lo que quisiera Payo el día previo a que fuera detenido. Sí. Ahora, escribí yo en el diario Última Hora hace un tiempito
El 15, aquí me publican el 15 de agosto, bueno, pero estaba anteriormente escrito que para que él pueda cumplir esas promesas, él debe cortarse la propia carne y arriesgar la propia piel. Y no debe creer que sus padrinos y correligionarios, ellos ganaron la elección, pero no ganaron la impunidad. ¿Va a ser posible eso, Benjamín? Bueno, un argumento que tienen los políticos, dicen, no, pero yo fui electo por una gran cantidad de votos y por lo tanto yo ya tengo la legitimidad y la legalidad. No, la legitimidad te la vas a ganar en función de los actos de gobierno que hagas o que tengas la obligación de hacer. Si no tenés eso, perdés la legitimidad y el 43% se puede diluir en un porcentaje mínimo de gente que realmente se adhiera a tu causa, que es lo que pasó en Ecuador con Lasso, por ejemplo, y lo que pasó en Perú con Castillo. Yo creo que lo que él tiene que es ganarse la legitimidad, y la legitimidad tiene un factor que Fito apuntó varias veces en su pregunta, que es la cuestión, ¿sos realmente el presidente? ¿Sos el que decide? O como decía Cayetano Rey, ¿sos el que corta el bacalao? O sea, si no lográs hacernos entender de que vos sos el presidente, va a seguir estando la duda existencial de que finalmente a quien hay que pedirle cuentas es al expresidente Cartes y no a ti. Y con ese simple pensamiento dubitativo vamos a tener una presidencia débil, incierta y probablemente de final trágico. A mí me preocupa mucho eso en lo que tenga que ver con los países vecinos, los acuerdos multilaterales, el Mercosur, Bien. La negociación con la Unión Europea, porque un gobierno débil no puede llevar adelante ese tipo de negociaciones. Muy buen punto, y además le dice un acto de descortesía a la Unión Europea sobre la cuestión educativa. Ustedes no van a venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer en materia educativa. Está subrayado en su discurso esa parte, en el texto que yo leí hace minutos. Y lo que me da noción preocupante es que su primera acción de gobierno va a ser confirmar la norma que salió del Congreso de rechazar la donación de la Unión Europea vía convenio. Sí. Hay que recordar una cosa a la audiencia. Si uno hace esto en materia legal, derogando un convenio por la vía de una ley, está violando un precepto de carácter internacional que dice: los convenios solo se pueden denunciar desde el Ejecutivo, y el Ejecutivo, al denunciar el convenio, le pasa al Congreso para que ratifique esa posición. Claro, Acá se hizo al revés. Sí. Acá el Congreso dice: ah, no, este convenio no me gusta y lo vamos a cambiar por ley. ¿Qué va a pasar mañana si, siguiendo la misma línea de razonamiento, digan el artículo 119 dice que el presidente no puede ser reelecto? Cambiamos nosotros por una cuestión de carácter legal un artículo constitucional que es de rango superior. Y la gente le va a decir: pero ¿cómo van a poder hacer eso? Ah, ya hicimos con la Unión Europea. Sí. Nosotros derogamos un convenio por una ley. ¿Por Bueno, qué no podemos derogar un artículo constitucional por una ley? Claro. Si ya ustedes toleraron. Quisieron hacerlo. Claro. Entonces yo digo, esto es muy grave desde el punto de vista jurídico. Esto cualquier persona que analice la cuestión de carácter constitucional dice: ¿y qué peligros corre la Constitución con una cuestión como esa? Y la otra cuestión que también hay que discutirlo es el tema de que la gobernanza o la gobernabilidad se basa en un respeto a las disidencias y al pensamiento distinto. Ayer no se discutió el Ministerio de Economía como debiera, y es lógico que muchos de ellos ya comenzaron a ver un carácter autoritario en la forma de llevar adelante a tambor batiente. No, esto tendría que ser un debate de 10, 12 horas para ver si conviene o no conviene, para dar la imagen de que realmente cuando decís gobernanza y gobernabilidad estás hablando de respetar la opinión contraria de los que piensan con respecto a vos. Y eso me parece que también habría que puntualizarlo. Y la imagen que enviamos hacia afuera es que nosotros podemos hacer lo que sea en el Paraguay, no importan las leyes internacionales. Por eso se enoja, y con razón, la embajadora japonesa. Y por eso los demás países quiere decir que todos los convenios que nosotros firmemos a partir de ahora, un Congreso puede decir sencillamente por una norma: sabes que eso no queremos y se va al mazo. Y no va a ser el presidente de la República el que lo denuncie, diciendo: no queremos más que esto esté en vigencia, y lo someto al Congreso para rechazarlo. Estamos delante entonces de un descalabro moral aquí en el Paraguay. ¿Cuál es el proyecto de desarrollo que tiene entonces nacional, proyecto de desarrollo nacional, virtuoso o nefasto, que tiene el nuevo presidente? Bueno, yo entiendo mucho tu percepción de la religión y por eso subrayas mucho el concepto moral. Yo creo que el problema no es moral en el Paraguay, es problema ético. Ético es el deber ser, lo que tiene que ser. Lo que tiene que ser un gobierno, lo que tiene que ser una democracia, lo que tiene que ser las instituciones. Aquí nosotros estamos camanduleando con la democracia. Y nosotros creemos que todo se puede hacer dentro de este marco al que llamamos pomposamente Estado de Derecho, y sin embargo no lo es. Entonces, cuando vos te jugás un partido de acuerdo a las reglas que vos mismo te fijás,
las cosas no funcionan. Una de las pocas cosas que hacemos bien los paraguayos, de vez en cuando, ¿verdad? No en los últimos años, es jugar al fútbol. Porque las reglas no las fijamos nosotros. Las fijan la FIFA en Zúrich y que dice se juega entre 11. Si dependiera de nosotros jugaríamos 15 contra 10. Patearíamos el penal de 1 metro y no de 11. Patearíamos los tiros libres sin barrera. O sea, yo creo que una de las cuestiones es que no podemos autorregularnos todavía. Y somos tan débiles en eso que estamos esperando que Estados Unidos nos resuelva nuestro problema extraditándolo a Cartes, o sea, extraditando nosotros a Cartes a los tribunales americanos. Eso es un yepocá, que es una palabra que te gusta mucho decir a vos, realmente que nos demuestra como un país bananero y poco fuerte en materia institucional. Porque realmente acá la Fiscalía tendría que haber sido la encargada de investigar y de presentar los cargos contra Cartes, que son cargos severos y grandes, ¿no? De crimen organizado, terrorismo internacional, compra de legisladores, alquiler para algunos cuantos para la cuestión de la reelección presidencial, están todos montos incluso, ¿no? Que probablemente surge de alguna delación primada de alguien que recibió ese monto. Y entonces, sin embargo, no lo hacemos. Y cuando estamos esperando de la comunidad internacional que nos dé un apoyo, pero nosotros derogamos un convenio por una norma que así hay. Pregunta sobre el punto. Una cosita nomás respecto a la analogía del fútbol, ¿verdad? Yo quiero saber si Santiago Peña puede ser una sorpresa y puede ser un Messi, como lo calificó Ovelar. Sí, Ovelar. Dice que tiene Ovelar. que meter gol ya y ganar el primer partido. Y darnos esa sorpresa como una cuestión de, no, yo soy un gran jugador y aquí voy a marcar la diferencia. Hay una expresión que dice que el optimista es un pesimista mal informado. Y como nuestros negocios están en la información, entonces no nos cabe mucho espacio para el optimismo y de la transformación de alguien en ese tipo de carácter. A mí me parece que gran parte de su gobierno va a ser dilucidar la duda hamletiana. ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy presidente? En cada una de sus decisiones. Y mientras él no devele, es muy poco probable que veamos a un Messi o a alguien que se transforme en un rebelde, en un independiente, en alguien que juegue solo. No tiene margen para jugar solo y no tiene margen para ser Messi. Sobre un punto anterior que tocaste, Benjamín, la extradición. Queremos que venga alguien de afuera a solucionarnos nuestros problemas. De acuerdo a tus habilidades proféticas. No, tampoco soy de ese tipo. Yo creo que hemos visto demasiadas películas de Far West, esperando el séptimo de caballería, ¿no? Toca la trompeta y en el momento en que estábamos ya prácticamente derrotados, viene el séptimo de caballería y nos salva. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Yo he vivido en Estados Unidos casi 10 años y conozco algo de ese país. Conozco a sus actores políticos, muchos de ellos muy importantes, pero Estados Unidos no va a presentar un caso en sus tribunales hasta que no tengan lo que llaman en inglés building the case, hasta que monten el caso. Solamente como dato, ayer lo acusaron a Donald Trump en los tribunales de Georgia después de 2 años y medio de investigación. 2 años y medio, y tenían grabaciones donde Donald Trump le llamaba al presidente del Tribunal Electoral de Georgia para que le dé una manito y que los votos que estaban diferenciándolo de Biden pasaran a ser de él y no de Biden. Eso tardó 2 años y medio. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay tiempo todavía? Que hay mucho. Imagínense, tenemos 13 meses desde el momento en que el Departamento de Estado calificó de significativa anticorrupto y todavía tenemos menos meses desde que en enero el Departamento del Tesoro le vino con las sanciones económicas. Pero yo considero que es muy triste para un país democrático y orgulloso como debiera ser el nuestro que esté esperando por el yepocá del séptimo de caballería. Por último, te queríamos consultar, Benjamín, respecto a la práctica que ya tuvo el gobierno de Horacio Cartes, de las puertas giratorias, de la información privilegiada, de los gerentes que mencionabas en cada ministerio o en cada dependencia del Estado. ¿Eso va a cambiar con Santiago Peña? Mire, eso va a ser muy difícil que cambie porque está en su naturaleza. Eso es como la historia aquel del escorpión, ¿no? Que termina dándole una mano el sapo para hacer cruzar el río y le dijo con la condición de que no me piques. Y finalmente cuando atraviesa el escorpión le pica. Y le dice el sapo, ¿por qué lo hiciste? Y está en mi naturaleza, le dijo. Y yo considero que cuando hay cosas que están en la naturaleza de la forma de gestión de una persona determinada, que tiene muy poco aprecio a los políticos, aunque parezca que lo tiene, entonces es muy improbable que tengamos un gobierno institucional, sobrio, serio, respetuoso de los intereses de carácter general, que no mezcle
las cuestiones de carácter particular con las cuestiones de carácter público. Ahora vemos un Cartes mucho más constreñido en los negocios. Por lo tanto, cualquier cosa que haga en ese sentido, con las restricciones que tienen aplicadas desde Estados Unidos, puede ser un elemento más para building the case, para construir el caso. Yo creo que se va a cuidar mucho más en una cuestión como esa, y a diferencia de su primer gobierno, que él lo presentó como una selección nacional de tecnócratas, esta es medio un equipo Temporada de Recoleta peleando la permanencia en la C. Benjamín Fernández Bogado estuvo con gracias. nosotros esta noche. Muchísimas gracias. A la vuelta de la pausa se suman a la mesa Marcelo Lacchi y Camilo Filártiga, analistas políticos, para seguir hablando de lo que se viene en estos próximos 5 años. En este segundo bloque de En Contexto se suman aquí a la mesa Marcelo Lacchi, analista político, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a ti y a la audiencia. Y también está con nosotros Camilo Filártiga, analista político, con quien vamos a hablar de lo que ocurría hoy en el traspaso de mando y lo que nos espera en los próximos años. ¿Qué tal, Camilo? Muy bien, Fito, gracias por la invitación. Víctor Raúl Benítez, nuestro panelista de lujo, también hoy tiene consultas para los invitados. Sí, haciendo un poco de historia, Camilo y Marcelo, en lo que yo tengo memoria, el Paraguay tuvo 3 grandes oportunidades para dar ese salto que llamamos al desarrollo. A mis 11 años más o menos yo recuerdo el boom de Itaipú, 1973, se cumplen 50 años entre paréntesis en los últimos tiempos. 1989, Rodríguez, la democracia, o democradura como le quieran llamar. 2008, la alternancia. Llegó la Iglesia Católica con su poder mítico y místico. Vamos a recordar entonces, 1973, 1989, 2008 y ahora 2023. Como dirían en el Brasil, é a bola da vez, dicen los rapazes. O sea, ¿será que ya es la pelota que va a entrar al gol? ¿Será que vamos a dar el gran salto al desarrollo? Marcelo, te escucho. Si uno mira el PIB, el salto de desarrollo lo tuviste en la primera década de este milenio, con el gobierno Nicanor Duarte Fruto y después Lugo. En 10 años tu PIB aumentó del 70%. Sí, en teoría. Crecimiento. Pues el crecimiento es una cosa y el desarrollo sociopolítico es otra. Yo no creo en los grandes saltos, creo en los procesos. Paraguay está teniendo su proceso que se ha en parte interrumpido con este gobierno que nos abandonó por fin de Abdo Benítez, que ha sido la destrucción total, ha dejado escombro en todos lados. Y ahora vamos al... Lo positivo es que vamos a lo conocido en realidad, porque vamos a repetir 5 años más de un gobierno que ya tuvimos hace 5 años, hace 10 años, con el gobierno Cartes. Porque eso es la continuidad de ese proceso. Lo han demostrado con su propuesta, con su idea, aunque es una continuidad con muchas dudas, no tanto al punto de vista económico, cuanto al punto de vista político y geopolítico. Porque cuando Cartes vino, llegó con un proyecto neoliberal, que a mí personalmente no me gusta, pero tenía una lógica, lo llevó adelante hasta bastante bien, considerado que, y la gente tiende a olvidarse, que en ese periodo hubo una crisis en América Latina bastante grande que Paraguay no le afectó, pero le impidió el nivel de desarrollo económico que habían ellos mismos, ¿cómo se dice? Planificado. Pero de eso, por ejemplo, la industria paraguaya superó los $1.000 millones de exportaciones, pre-COVID todo eso. Se modernizó, tuvimos infraestructura, se hizo cosas. La pobreza se quedó igual, mismo nivel, porque la política liberal, desde mi punto de vista, no reduce la pobreza. Pero digamos que tuvimos un cierto proyecto de desarrollo socioeconómico que iba por su camino, lento, pero también debido a las condiciones conjunturales del momento. El positivo es que sabemos que se va a continuar eso. El negativo es que se hace en una coyuntura política un poco diferente y que se quiere casi hacer más grave con decisiones absurdas tomadas en el momento, como esa que ya se citó en el bloque anterior de denunciar el convenio internacional con la Unión Europea, que es gravísimo, no tanto porque se pierde 38 millones, que eso es pavada, eso se recupera con 2 bonos soberanos si se quiere, claro, que te regalan y que toma un préstamo
tiene su diferencia, la gente lo sabe, pero si para ti la soberanía es fundamental, y bien, no acepte donaciones, toma solo préstamo, no hay ningún problema. El problema es que tú tienes que en el mundo hay 3 grandes potencias en ese momento. La China, con el cual tú no quieres tener relaciones y prefiero en Taiwán. Libero de hacerlo, pero ya una tercera parte la dejaste. Europa, que le decís, mira, firmamos convenio, pero tanto a mí no me importa nada, yo cuando quiero lo anulo, y que hace que Europa empiece a creer, a ver que no tiene tanta credibilidad como Estado. Es decir, tú necesitas para implementar tu política inversión extranjera, porque la base de todos los 500.000 puestos de trabajo, del incremento del PIB, se basa sobre que inversión extranjera venga. ¿Y de dónde viene la inversión extranjera? En este momento puede venir de Brasil, que pero tiene un gobierno que no es de tu signo y que está dispuesto, porque Brasil siempre, sobre todo Lula, siempre ha sido dispuesto a impulsar el desarrollo de Paraguay, pero con el cual tiene que tener una relación de cierto tipo, no afinidad, pero te tiene que portar en una cierta forma. Europa, y yo veo ahora un inversor europeo que viene a venir y dice, pide alguna embajada, puedo irme, puede irte, pero yo no sé si hoy las reglas son una y mañana son otra, porque Paraguay nos demuestra con esa abrogación del convenio que no sabes qué te hace, te puede sorprender, entonces no hay, ¿cómo se dice? Previsibilidad, exactamente. Muy bien. Y después a Estados Unidos, que Estados Unidos ya tiene sus problemas con el Partido Colorado, como ha demostrado con el caso Velázquez y el caso Cartes. Además, Estados Unidos tiene en ese momento un solo único interés sobre Paraguay. Quiere evitar que Paraguay se transforme en la nueva isla de la tortuga del siglo XXI, que se transforme en el hub de la mafia del crimen organizado transnacional para el tráfico de droga internacional. Y el financiamiento del terrorismo. El financiamiento del terrorismo, lavado de dinero en forma masiva, etc. Cosa que se puede darse si se infiltra, como está haciendo, pero todavía no a niveles importantes, pero hay las condiciones de infiltrarse totalmente en el sistema político y tomar el control político del país. Por eso, en los últimos 5 años, Estados Unidos lo que hizo, que realmente a ellos les interesa, que sí lo hizo ingiriendo, aunque digan que no, lo hizo con las nuevas leyes sobre el lavado de dinero, las nuevas leyes sobre la eliminación de la sociedad anónima, ahora se sabe dónde están los dueños de cada sociedad, la justicia especializada en delito económico y crimen organizado, es decir, imponiendo leyes que te impuso, a pesar de soberanía, diciendo, oh, no hay problema, si no quieres, yo te pongo en la lista negra del lavado de dinero y quiero ver quién te trae plata. Que eso realmente es el verdadero problema que tendrá que enfrentar Santiago Peña, y que él mismo se está haciendo más problema de lo necesario. Ya tenés China, nada. La Unión Europea, que tiene más o menos interés y que ahora tú decides de violar un convenio, entonces de perder una conexión. Puedes decir, no, pero vamos a hacer otro. Hay que ver si ellos van a querer hacer otro. Y Estados Unidos, que ya te está mirando mal, y que está disponible a colaborar a esa condición, que se pongan un pare importante, política de Estado importante en contra de la criminalidad organizada, y al mismo tiempo tú quieres para tu desarrollo fondos de afuera. Quieres inversión externa directa. Inversión externa directa y préstamo, más que los préstamos. También préstamo. Préstamo, los bonos cuestan poco si tu país es creíble. Sí. Si tu país se vuelve menos creíble, cuesta mucho más, los intereses crecen. Entonces, no sé, me parece que un gobierno que tiene, aquí te cierro que fue muy largo, un gobierno que tiene una idea clara, repito, que a mí no me gusta, pero es clara, y es positivo, para mí un gobierno que tiene una idea de lo que quiere hacer es positivo, pero que parte enseguida con el pie izquierdo y se pone ya en condición de confrontación con todos los potenciales inversores, cuando la inversión es base de su proyecto, y bien, no me da buena vibra por el futuro. La misma consulta la trasladamos a Camilo. Pero con un anexo. Dice Marcelo, lo positivo es que sabemos lo que se viene, dice Camilo, pero lo negativo es en otro escenario geopolítico. Y la misma pregunta. Bueno,
vos hablabas, Sí. Víctor, Raúl, de si esta es la oportunidad para los grandes cambios, para despegar. Y en realidad me quedé pensando en eso porque estos grandes cambios políticos y sociales no se dan de manera accidental en la realidad política, sino de una parte de una decidida voluntad política de los actores. Y esta voluntad política tiene que ver muchas veces con la naturaleza del proyecto político del que hablamos. Por eso a mí me sorprende muchas veces la ingenuidad al momento de abordar lo que es el fenómeno del cartismo. Muy bien. Como proyecto político, digo. ¿Verdad? Más allá de los rostros bonitos o más allá de del decorado técnico y modernizante, hay un proyecto político por detrás que yo considero que es un proyecto profundamente antidemocrático. Entonces, la naturaleza de ese proyecto político a mí no me genera ninguna expectativa en ese sentido, en la posibilidad de una transformación estructural, de una posibilidad de una transformación de fondo, digamos. Un proyecto político que ya ha demostrado en los 5 años, como bien decía Marcelo, ya sabemos lo que es cierto. Eso es positivo porque sabemos de qué bicho estamos hablando, ¿verdad? Es un proyecto político que ha demostrado que busca privilegiar sus intereses sectoriales, sus intereses de grupo y sobre todo precautelar los intereses de un actor en particular. Es un espacio político que no estimula la dimensión dialógica, deliberativa de la democracia y que de hecho, y ya se ha mostrado en estas primeras señales, este va a ser una de las dimensiones que más se va a resentir en estos 5 años de gobierno. La dimensión deliberativa, participativa. Te hacen aprobar un proyecto de ley de un Ministerio de Economía, que es una cuestión de fondo pesada, digamos, en una discusión de media jornada, ¿verdad? Entonces, eso marca el perfil y el rasgo del proyecto político, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no sea una buena idea, pero ahí es una buena idea, no entro a analizar eso, sino el proceso, la forma, ¿verdad? Y además es un proyecto al cual le molesta profundamente los controles institucionales. La dimensión republicana es una dimensión que no se lleva bien con el cartismo, y ya demostraron eso, ¿verdad? Y finalmente, lo que hemos visto al menos en la experiencia del gobierno de Cartes, la dimensión social es una dimensión absolutamente secundaria en su proyecto, ¿verdad? Justamente quizás por esta idea primera de que en realidad es un proyecto económico que hoy se ha extendido lógicamente a un proyecto político, ¿verdad? Entonces, pensaba yo hoy mientras miraba algunos momentos de esto de esta mañana, ¿a quiénes representan estos grupos políticos, digamos? ¿A quiénes representan realmente? Y tengo la sensación de que es una representación cada vez más específica, más sectaria, pero cada vez más específica. Y esto está reflejado en la encuesta del Latino Barómetro, con respecto a la tendencia que tienen los gobiernos en Paraguay, ¿verdad? Esta idea de que representan cada vez más a grupos de poder y grupos privilegiados y grupos sectoriales, lo cual es lo más alejado de un concepto democrático, digamos, ¿verdad? Ahora, referente a eso, Camilo, disculpa que te interrumpa, pero justamente hablábamos en el bloque anterior con el doctor Benjamín Fernández Bogado y le preguntaba a Víctor si los grupos económicos, las élites en nuestro país están conformes con lo ocurrido, digamos, en las elecciones y con lo que se viene como gobierno. Y su respuesta era que sí, porque el interés era económico, crematístico. ¿Cómo ves eso en el sentido de las élites en nuestro país? Pero además, no es un secreto a voces. Esos mismos grupos son los que financian estas campañas políticas y ponen el dinero apostando a este proyecto político también. Y quizás a otro proyecto también, no solamente a este, ¿verdad? Pero lógicamente lo que hoy tenemos es un resultado también de las preferencias de nuestras élites, económicas sobre todo. Claro. Hay un profesor en Brasil al cual Marcelo y también Camilo lo deben conocer, que es el gurú de Lula. Ahora se me fue el nombre. Enseña en los Estados Unidos y habla con sotaque inglés. Enseguida voy a recordar. Y él dice, yo lo copio nomás,
que nosotros tenemos una característica, es el primitivismo productivo y el capitalismo de secuaces, que yo hablo permanentemente en mis artículos. Quisiera preguntar si, y él dice también que a cada era histórica corresponde una vanguardia productiva, ¿no? La era agrícola, la era que se desarrolló en los Estados Unidos. Alexander Hamilton hizo la reforma agraria en los Estados Unidos con los farmers alrededor de una gran industria. Después dice que vino la era industrial que nosotros conocemos, Henry Ford, y él dice que hoy estamos ya en la era de la economía del conocimiento, donde ya no se extrae riqueza solamente de la tierra, sino que, y sobre todo, de la inteligencia humana, la era del conocimiento. Tenemos los ejemplos de la inteligencia artificial, etcétera. Y el Paraguay se está quedando rezagado porque ni siquiera la reforma agraria de Alexander Hamilton hemos hecho. Entonces seguimos en el capitalismo de secuaces, en el capitalismo de secuaces, donde no hay mercado, porque muchas veces los empresarios dicen, no, cuidado con los socialistas porque van a eliminar el mercado. El mercado Peñanel ya eliminata a lo que no hay. Santiago Peña dijo en la UIP, dijo, no olviden que el principal cliente es el Estado. Y todos le aplaudieron. Entonces voy a lo siguiente y repito la pregunta para Marcelo. ¿Las élites económicas están felices con que no haya mercado? Esa es mi pregunta. Mangabeira Unger es el tipo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Mangabeira Unger, Roberto. Sí. Ahora recordé, yo lo sigo. El tema es que la élite ha aceptado que existen dos solas perspectivas de ventas. La primera es el Estado, la segunda es la exportación. La política el mercado interno no se reconoce como útil, sino como marginal. Entonces, la política de Cartes se adecuan a eso. Porque ¿qué quiere hacer Cartes con su propuesta neoliberal? Atraer capital, atraer empresas para la exportación. Producir fortalecimiento del capital nacional en alianza con capital exterior, no ser comido. Hay gente que se olvida que en los primeros 10 años de este milenio el capitalismo paraguayo estaba desapareciendo porque venían los empresarios extranjeros y te compraban las empresas. Y el empresario se transformaba en rentista, que no es parte de un proceso productivo. El proyecto del Nuevo Rumbo era justamente revertir esta situación da un punto de vista puramente egoístico, quiero salvarme a mí mismo y salvo también al otro. ¿Y en qué sentido? En el sentido de fortalecer el capital nacional para que se transnacionalice, porque como el crimen organizado, el futuro es la transnacionalización también del capital. El capital sobrevive, el empresario sobrevive, se puede invertir en el exterior. Se tiene múltiples lugares de inversión, si no es comido por lo otro. También en esta fase. Entonces el proceso del cartismo, llamámoslo así, Cartes más ahora Santipeña, es eso. Era eso anterior y va a ser eso ahora. Y en ese sentido, el problema del conocimiento, de la economía del conocimiento, es un problema que en un horizonte lejísimo para Paraguay y para ellos también. Lo ves por el mismo hecho que no se puede construir una reforma educativa seria, que es imposible. Para mí, yo estoy de acuerdo contigo, es obligatoria. Por eso yo puse dos obligatoriedades que tiene que hacer este gobierno y que van en contra de su voluntad. ¿Cuáles son? Una reforma educativa y la otra es la reforma impositiva, aumentando la presión fiscal. Sencillamente porque si no tienes más presión fiscal, no puede aguantar el nivel de endeudamiento que necesitas para llegar al nivel de desarrollo que pretendes. Y no podés pagar lo mínimo, no es suficiente decir, vamos a producir trabajo, la gente tiene plata y se paga su servicio. No funciona así, porque hay una fase intermedia en la cual el Estado es fundamental que actúe. El Estado que tiene esa baja presión como tenemos, no tiene recursos para actuar en forma importante. Y la reforma educativa es el otro. Lo mismo industria, es muy simpático. Yo hice un estudio sobre la industria paraguaya, era sobre las relaciones laborales. Descubrimos como cosa extra que hoy para ser obrero necesita el bachiller. Sí. Que antes para ser obrero era lo que no estudiaba, ahora tiene que estudiar para ser obrero. E igual los industriales no están contentos porque dicen salen muy mal de la escuela. ¿Por qué? Porque la industria mecanizada, el Paraguay se ha mecanizado el último año, necesita de gente con un pensamiento crítico, gente despierta, que resuelva los problemas, que no pida esto cómo se hace, esto cómo se hace, esto cómo se hace cada vez, claro. Que lo resuelva él.
Esos son los nuevos trabajadores. El Paraguay está atrasadísimo también en eso. El gobierno Carta intentó resolverlo dando educación técnica, pero no funciona. ¿Por qué? Porque la educación técnica, sin un cerebro que razona, no te sirve nada, porque la técnica cambia demasiado rápido. Yo puedo formarme en el colegio, salgo del colegio y todo lo que sea obsoleto, porque ya cambió todo. Entonces necesitamos una educación de pensamiento crítico que no es, parece, lo que quiere el cartismo y cualquier gobierno que vive también de una cultura autoritaria. Claro. Estoy de acuerdo con Camilo, que en todo modo la cultura autoritaria en la política paraguaya nunca se ha ido, en el Partido Colorado menos, en el cartismo menos todavía. El cartismo ha utilizado política neofascista para llegar al poder. Y yo pensaba, y ahora todavía me vuelve a venir duda, que era puramente táctica. Es decir, aprovechamos a inventar esta cosa de la transformación educativa por poner en dificultad y ganamos la interna y después la dejamos porque tanto son estupideces. Y de hecho la habían dejado en campaña electoral presidencial. Pero esa estupidez del convenio que me queda aquí porque realmente me parece un absurdo, lógico, irracional votar esta ley cuando va todo en contra de todo lo que son tus perspectivas de gobierno. Y bien, entonces me pongo otra vez la duda. Estamos en una situación esquizofrénica. De un lado quiere una cosa, del otro pero hace otra cosa que van en contra de lo que quieres. Yo le quiero preguntar a Camilo sobre lo que acaba de decir Marcelo. Por lo que yo le entiendo a Marcelo, el mercado interno le chupa un huevo, hablando en sencillo. Porque dice, no, vamos a traer nueva inversión externa directa para exportar y para un Estado contratista que encima no puede hacer mucha inversión endógena para que mejore la productividad del aparato productivo paraguayo, del ser humano, del capital humano, perdón. Y tampoco luego hay efecto derrame con este modelo que es solamente exportador, no hay efecto derrame. Entonces, ¿cómo es lo que vamos a estar mejor? Pegan la llana de propuesta, Curi. Entonces, si el mercado interno me chupa un huevo, porque para que el mercado interno no me chupe un huevo, tengo que mejorar el nivel de ingresos para que la gente consuma más. ¿Cómo vamos a estar mejor entonces? Argel es mi pregunta. Y además implica un nivel de expertise quizás en temas que yo no quisiera aventurarme, Víctor, sinceramente. Lo del eslogan de vamos a estar mejor es muy inteligente de tu parte plantearlo porque efectivamente es un eslogan político, o sea, un eslogan de campaña. Pero entra en contradicción esquizofrénica porque el mercado interno solamente crece. Que ellos creen que si realmente consiguen 500.000 lugares de trabajo con empresas que vienen para exportar, tipo maquila enorme, es suficiente para armar una población con condición económica para resolver por sí misma los problemas. En realidad no funciona así, pero la idea neoliberal siempre fue esa. Claro. Y siempre fue esa impulsada en Chile y después hemos visto Chile como acabó, con las revoluciones por la calle, etcétera. Porque, y todo decía, es un ejemplo, los pobres son pocos. El problema es que los precarios eran el 60% de la población, aunque el pobre era solo el 15%. Pero me preocupa. Pero esa idea, independiente de cómo nosotros la evaluamos, disculpa. Pero entonces, rehago la pregunta. Esa es la idea que ellos tienen y con eso ellos van adelante. Claro, pero rehago la pregunta. Camilo nos advierte sobre una cultura autoritaria que nosotros ya conocemos. Sí. Y eso es preocupante. ¿Cómo se va a manifestar esa cultura autoritaria? Se va a manifestar en ese chaque que nos hace Pedro Velar, que dice, esto fue todo injusto, esto que hicieron, no vayan que hablar más porque si no te voy a, ¿cómo se dice? Te voy a demandar. Demandar. Te voy a demandar si seguís jodiendo. Esa es la cultura autoritaria. Sí, esa es una de las señales, ¿verdad? Esa es una de las señales. La otra señal es esta concentración de poder, este avance sobre el rol de los otros poderes, que es un poco esto que pasó con este proyecto de ley, esta aprobación acelerada, digamos, de este proyecto de ley del Ministerio de Economía. Y fíjate vos que el diseño constitucional nuestro tiene justamente una estructura de límites y de división de poder muy clara. Sí. La Constitución se sustenta sobre ese modelo, justamente evitando el avance del Ejecutivo, en este caso, sobre el Legislativo. Eso está pasando ya hoy, antes de que este gobierno inicie su mandato, ¿verdad? Entonces, por eso decía yo, la dimensión
republicana, yo creo que se va a recibir en este gobierno. ¿Qué quiere decir la dimensión republicana? La dimensión, si se quiere, más liberal también de la democracia. Esta idea de los límites al poder, esta idea de tener que dar explicaciones y de tener que rendir cuentas de lo que se hace y de poder tener un contrapeso. Y ahí yo estoy preocupado y me gustaría poner eso sobre la mesa. Decía Marcelo con muy buen tino, el cartismo tiene un relato, tiene una narrativa, tiene un proyecto. Y eso es así. Nos guste o no, eso es así. Lo impusieron y ganaron elecciones con ese relato que hoy toma ya un matiz, digamos, religioso también, con esta idea disparatada de Dios, patria y familia que nos remite al fascismo de mediados de la década del siglo, de mediados del siglo XX, ¿verdad? Entonces, digamos, es increíble cómo la oposición frente a ese relato, que parece que puede ser desbaratado políticamente de distintos frentes, vos mismo desde lo económico lo haces todos los días, Marcelo lo está planteando también, ¿cómo la oposición nos puede plantear una contranarrativa a eso, a ese relato? Y para mí allí está el problema, que el problema no es que se apruebe una ley o que el Parlamento sea copado, el problema es que la oposición ha permitido ese copamiento, lo permite diariamente porque no existe. Es decir, ¿en Senado cuánto tiene? Tiene 23 de 45, no es una gran mayoría. Y además el Partido Colorado es dividido internamente. En este momento está unido por motivos conjunturales y porque los anticartistas saben que viven del gobierno porque son estructuras clientelares, no puede ponerse. Pero no todo, alguno también puedes vivir hasta fuera del gobierno. Pero en este momento, ¿para qué pelearse? Intentaron, fueron derrotados. ¿Por qué? Porque fueron derrotados porque fue la oposición cuando empezaron la estampida de una tercera parte de la oposición a decir, no, entonces lo votamos nosotros o velar si ustedes no quieren. Y allí tuvieron que reposicionarse. Entonces el problema no está en esta supuesta mayoría sólida. El cartismo es sólido en su movimiento, que representa en ese momento la mitad del partido. Que el objetivo de Cartes es tomar 2/3 partes del partido y tener una mayoría sólida que le permita al cartismo gobernar por 30 años, seguramente es su objetivo. Es difícil porque el Partido Colorado, como todo partido de sala, es un partido horizontal, sí, que no acepta tanto la verticalidad. La acepta conjunturalmente, lo aceptó con Stroessner, pero en el último año el partido se rebeló a Stroessner, los tradicionalistas. ¿Por qué? Porque quiere que el poder se difunda, porque por su forma de gobernar y de actuar necesita un gobierno difuso y no centralizado. Pero lo que quería es que el problema es la oposición. Claro, del otro lado, pero el Partido Colorado es unido momentáneamente, por un año puede ser otra vez todo peleado, pero si tiene una oposición que no existe como oposición, que no puede tener un discurso unitario, ma neanche unitario, por lo menos de varios grupos, y que en realidad empieza a regalar fichas, votos al gobierno, es claro que el cartismo después domina, porque hasta le es suficiente poner los aliados opositores en frente a los críticos internos y decirle, che, si tú no me ayudas, y le voy a dar a estos opositores que le garantiza una estabilidad de control del Parlamento. Entonces el problema no está en el supuesto dominio cartista, está en la debilidad extrema de la oposición que no puede construir un discurso. Y yo no sé, mira, he decidido no seguir más el debate interno del Partido Liberal, no sé ni si Efraín se ha ido o no se ha ido, pero de que después varios meses de una derrota espantosa todavía estemos discutiendo de ese tema, ¿qué perspectiva tenés? Claro. ¿Qué perspectiva tenés de oponerte a un gobierno que tiene mayoría parlamentaria, para mí teórica más que sustancial, que pero tiene? Y tú, frente a eso, cada uno va por su cuenta, no puede armar, sí, armaron el grupo y enseguida se fueron mitad. O sea, aquí falta un liderazgo de oposición que, como se agrupe, y un discurso de oposición. Porque hay cosas que en la práctica neoliberal te puedan hasta, gobierna desde esta perspectiva. Hay cosas que yo te puedo hasta aceptar. El ministro de Economía te lo podía hasta aceptar. El ministro de la Familia que reúne joven, niño, discapacitado y mujer, porque son todos lo mismo, ¿no? No son hombres, entonces son todos discapacitados. Es una cosa vergonzosa que tú tienes que construir un debate duro. La oposición debe construir, o lo acepta, entonces ¿qué oposición sos?
se acepta esa lógica así nomás. Esos son los problemas centrales. El problema hoy no está en el cartismo, que sabemos qué hará y dónde va, aunque tiene sus contradicciones, vuelvo al convenio. En la oposición, si hoy vamos a tener un gobierno autoritario, no se debe al cartismo, se debe a la oposición que lo permite, que tiene los números para impedirlo, pero que no está haciendo nada y que parece no quiere hacer nada, quiere su tajada de bacalao, como decía. Como decía Benjamín. Tenemos que agradecerle a Camilo, Gracias. Filarti, a Marcelo Lacchi su participación esta noche aquí hablando de lo que van a ser los próximos 5 años y analizando un poco el futuro gobierno que ya desde hoy asumió sus funciones. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros Victorio Auxilia, él es experto en todo lo que tenga que ver con energía y vamos a hablar de ese tema que es vital para nuestro desarrollo. Estamos de vuelta aquí en Contexto y en este último bloque del programa está como invitado el profesor doctor Victorio Auxilia. Él es experto en todo lo que tenga que ver con energía, conoce muchísimo sobre el tema Itaipú, los tratados binacionales y queremos preguntarle esta noche cuál es el proyecto de este gobierno y cómo ve sobre todo las expectativas en lo que van a ser estos 5 años respecto a la política energética. Pero Víctor tiene ya preguntas para don Victorio. Es la misma. Victorio es amigo, compartimos un hábito, nos movemos en motos eléctricas los dos. Tenemos ese hábito diario. ¿Seguís con tu moto, doctor? Sí, inclusive la usé para venir hasta acá. La usaste, claro. Bueno. Yo hoy nomás no usé porque estoy un poco lesionado, pero normalmente uso también una scooter eléctrica. Y le decía yo a Victorio recién, antes de entrar acá, delante de las cámaras, que me llamó la atención una parte, un pedazo del discurso del señor presidente, ya hoy, ya tomó pose, Santiago Peña, que decía, tenemos 3 cosas, 3 motores con los cuales vamos a volar. Tenemos agua, el mundo quiere agua. Tenemos alimentos, el mundo quiere alimentos. Y tenemos energía limpia, el mundo quiere energía limpia. Y entonces yo le pregunto al doctor Victorio, que también se recibió en el Brasil y tiene sus posgrados allá, ¿cómo vamos a hacer para aprovechar esos 3 motores de los cuales habló el señor presidente? Y sobre todo la energía, y no es solamente Itaipú, tenemos también el tema con Argentina, ya se le está eventualmente otra hidroeléctrica. Y bueno, y sobre eso le quiero preguntar, ¿cómo vamos a hacer, doctor, para que ese motor funcione y que la energía nos lleve en un gran salto al desarrollo? Bueno, un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Yo creo que esa provocación de los 3 ejes, ¿no?, de alimentos, agua y energía, plantea inclusive los grandes desafíos para el gobierno. Sí. En primer lugar, el gran desafío es mantener la situación holgada que tenemos actualmente en lo que se refiere a la energía. Hoy día tenemos energía hidroeléctrica abundante, con cierta holgura en términos de generación, pero eso tiene una fecha de caducidad. Es decir, puede ser a inicios del 2030 o puede ser antes, dependiendo de cómo crezca la demanda del sistema eléctrico o de cuánto crezca en los próximos años y también de la gestión que nosotros hagamos del otro recurso natural mencionado, que es el agua. ¿Sí? Que es vital para el consumo humano, para todas las actividades productivas y el bienestar de la población, pero también es importante para la generación hidroeléctrica. Y nosotros no tenemos el control, diríamos así, del agua en términos de potencial hidroeléctrico, ¿no? Para nuestras centrales hidroeléctricas binacionales, ¿no? Debemos recordar que la cuenca del Paraná en realidad tiene su mayor parte de territorio que colecta el agua en Brasil. Entonces es una cuestión de gestión del agua que requiere de una gobernanza más amplia, es decir, requiere de la participación y negociaciones con Brasil, con Argentina. Claro. Tuvimos ya problemas inclusive de navegación debido a una sequía prolongada. Tuvimos que negociar claro, con Brasil la apertura de las compuertas, ¿no? Exacto. Y eso es un tema, yo diría, central, es decir, cómo vamos a resolver la gobernanza del agua en cuanto a potencial. Porque, perdón que interrumpa, sí. nada más que para la audiencia,
cuando decía, profesor, el tema de Brasil y el territorio y el río Paraná, la cuenca del río Paraná, no solamente, digamos, el territorio, sino las represas que tiene Brasil, que son decenas, no sé, casi un centenar de Casi represas. 5 decenas. Sí, exacto. Tiene más de 50 hidroeléctricas aguas arriba de Itaipú. Y en todos los casos, esas hidroeléctricas prácticamente tienen embalse, es decir, que ellos pueden represar agua y almacenar energía, ¿no? La mayor batería eléctrica que tenemos en el cono sur se llama Embalses de Brasil, tienen 200 teravatios hora, es decir, 200.000 gigavatios hora de posibilidad o de capacidad de almacenar energía en Brasil, lo cual es un interés económico para ellos. Es decir, muchas veces el control del agua, aguas arriba, depende bastante de los intereses de Brasil con relación a su sistema eléctrico. Es decir, ellos van a priorizar siempre su sistema. Entonces, es una cuestión que habría que ver. Y mantener el agua también en términos, diríamos así, locales, mucho tiene que ver con la preservación del embalse de Iguazú. Muy bien. Nadie habla de ese embalse, que es el mayor espejo de agua y el mayor reservorio de agua que tenemos en Paraguay, de aguas superficiales, que está a cargo de la ANDE, es decir, se construyó en la década de 1970 para dar entonces agua, es decir, para dar, diríamos así, combustible, entre comillas, ¿no? a Caraí, que ya se había inaugurado unos años antes, en la década de 1960, pero que no tiene, o no tenía en la época, el agua suficiente para generar con toda su capacidad, ¿no? Gracias a Iguazú es que se tiene la posibilidad de que Acaraí pueda actualmente generar 1.000 gigavatios hora y en el futuro con la modernización de la represa de Acaraí generar inclusive 50 o 70% más, ¿verdad? Entonces, el embalse de Iguazú es un embalse prácticamente olvidado. Que queda allí en el Caguazú, ¿verdad? Son Llega 9 hasta Campo 9 más o menos casi. Exacto. Se dice que Juan León Mallorquín sería la capital del lago de Iguazú. Sin embargo, son 9 municipios que tienen que ver con ese embalse y hay que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Para preservar ese embalse, porque ese embalse está colmatándose, es decir, los sedimentos están reduciendo la capacidad que tiene el embalse. Y es un embalse estratégico para nosotros. Y ahí va el tema, ¿no? Preservar el agua en estos sentidos, es decir, ver una gobernanza para ver cómo podemos administrar el agua aguas arriba de Itaipú, es decir, eso será obviamente con el concurso de Brasil y acuerdos que tengan que ver con ese tema, y también preservar el agua que nosotros tenemos en cuanto a embalses desde el punto de vista de potencial hidráulico en Paraguay, ¿no? Y la otra cuestión, yo creo que es muy importante, es ver cómo coordinar el tema de energía versus navegación. Muy bien. Porque la logística es fundamental para un país como el nuestro. La logística, es decir, comunicarlos con los océanos, con los puertos, ¿no? Hoy bien lo mencionó el presidente Peña, ¿no? El corredor bioceánico es estratégico, pero también la hidrovía. ¿Sí? Y ahí tenemos un impedimento, un muro gigantesco que es la represa de Itaipú para navegación, aguas arriba, ¿no? O aguas abajo, dependiendo de uno vaya navegando. Y ahí el tema de la esclusa, por ejemplo, navegación en Itaipú, es una cuestión que ya está contemplada en el anexo B del tratado, que está, es decir, es un compromiso asumido por los dos países y que debe realmente realizarse, ¿no? El gran desafío también en energía, yo diría, y mantener, diríamos así, nuestras condiciones, tiene que ver también con realizar inversiones en generación. Este gobierno va a tener que tomar sí o sí decisiones sobre generación eléctrica. Porque ya llegamos al umbral. Ya llegamos al umbral, ¿no? ¿Cuándo llegaremos, doctor? Aprovechando que bebes el agua, te quiero hacer la pregunta. ¿Cuándo llegamos a ese umbral? Porque estuve leyendo el portal de ANDE y allí aparecen los 3 planes maestros que ellos tienen: generación, transmisión y distribución. Y sumé así con la calculadora, está encima de 10.000 millones de dólares
incluyendo informática y compañía, 11.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿de dónde va a salir esa plata? Quiero saber. Le pregunto al presidente. Porque está allí en el portal, se dice Plan Maestro Estratégico de la ANDE, todo el mundo lo puede ver. Y por otro lado, cuando tengamos que hacer esas grandes granjas solares, que parece que es la onda, ¿cómo se va a vencer ese problema de la intermitencia? Estuve leyendo mucho porque enseño también en Brasil. Y mis alumnos me dicen que ya existe una tecnología que se llama Gravity Energy Storage, que guardan creo que te hablé la otra vez por teléfono, guardan en unos agujeros gigantescos. En Brasil ya está esa tecnología, en Estados Unidos también, para cuando el sol se va, ¿verdad? Nosotros es como acumuladores de energía. Es un acumulador, un bareté, que es con la gravedad. Son unos agujeros así de 100 o 50 metros de diámetro. Yo ya he visto la foto y me motivé todo. Dije, cuando yo quiero hablar ya con la gente de aquí en Paraguay, porque me enseñó mi profesor. Yo tengo dos profesores, uno es Victorio y el otro es Gerardo. Y Gerardo me dice, mira, Víctor, nosotros alquilamos hornos, pero producimos pocos panes, pero nosotros pocos vamos a tener que usar todos los hornos, vamos a tener que alquilar la mitad ya que nos corresponde, que es el 50%, pero nosotros en determinados picos nomás usamos porque no tenemos un aparato productivo. La economía paraguaya, y ahora hablo como economista, está por debajo del pleno empleo. Y ese hecho de estar por debajo del pleno empleo de su energía y de su capital humano es que nos da el déficit fiscal. No es que el déficit fiscal es el problema en Paraguay, no. El déficit fiscal es consecuencia de los pliques que somos para usar todos nuestros recursos. Si producimos más, se pagan más impuestos y con eso se pueden cubrir los gastos del Estado. Sencillo es. Pero para eso hay que educarle al joven para que él tenga alta productividad y tenemos que hacer eso que dice el doctor. ¿De dónde va a salir esa plata, doctor, para generar más? Bueno, hay que recordar que la ANDE tiene un histórico bastante parco, vamos a decir así, en cuanto a inversiones, ¿no? Creo que históricamente 250 millones de dólares por año estaba invirtiendo, ¿no? Últimamente superó el récord con 333 millones de dólares el año pasado, ¿no? ¿Y eso gracias a qué? Gracias a que se consiguió de Itaipú, y yo creo que ese es uno de los beneficios que se podría destacar de los últimos años, de las últimas negociaciones en Itaipú, alrededor de 160 millones 2021 y 2022 y 200 millones este año, con lo cual serían entonces 360 millones y tienen 50 millones de dólares más previsto para invertir este año y tal vez unos 100 millones de dólares en los próximos años. Todo eso, 36 años faltan entonces para, si vamos a la velocidad de 300. Exacto. Es un problema tremendo ese, ¿no? Un problema que tiene que ser resuelto, ¿no? No tenemos ni por tarifas, evidentemente nuestras tarifas no ni siquiera ayudan a equilibrar a la ANDE desde el punto de vista financiero. O sea, que la ANDE tiene que hacer maravillas, ¿no? Para poder entonces muchas veces atender al suministro de la energía eléctrica a la población, ¿no? Es un gran desafío tener disponibles las inversiones o el dinero necesario, por ejemplo, para ir por el camino de energía solar. La energía solar se convierte en energía eléctrica de manera muy poco eficiente a través de los paneles fotovoltaicos. ¿Sí? Hay una eficiencia de conversión de 15%, 20% en los laboratorios, pero 15 o menos en la práctica, ¿no? De paneles fotovoltaicos, ¿no? Se puede entonces construir las granjas solares que están proponiendo con buen tino en el plan de generación de la ANDE, ¿sí? Estamos hablando de más de 1.500 megavatios, eso es mucho. Es para hablar prácticamente de 7 veces, 7 a casi 8 veces lo que sería Acaraí en términos de paneles fotovoltaicos, ¿no? Pero el sol no está disponible las 24 horas del día. Desde el punto de vista de radiación máxima, 5 horas y media por día. Entonces hay que gestionar la energía en el momento que se la tiene disponible y almacenarla, ¿no? Existen las posibilidades por energía mecánica, como estuviste hablando, Víctor Raúl, que aprovecha una fuerza, un campo de fuerza gravitacional, el peso finalmente, y está también, puede ser agua, batería. Agua, ¿verdad? Que sería como
cómo almacenar. Hay algunos casos que en algunas represas se bombea aguas arriba para tener agua disponible, energía potencial en el embalse y generar en el momento que se necesite esa energía con energía hidroeléctrica. Existen esas posibilidades, ¿no? También se puede almacenar a través del hidrógeno. El hidrógeno verde que se llama, ¿no? Es una manera de almacenar energía y poder disponer de energía eléctrica en el momento que se necesita. Pero tiene problemas en cuanto a eficiencia, es decir, se gasta mucha energía eléctrica para producir hidrógeno verde y en el momento que tiene que devolver el hidrógeno, la energía como energía eléctrica, entonces esa conversión es de baja eficiencia comparando con cuánto se gastó. Por eso se llama al hidrógeno de un vector energético, ¿no? Y finalmente están, las baterías de estado sólido, por ejemplo las iones de litio, que son el tipo de batería que se está pensando para almacenar la energía que proviene del sol y que se convierte en los paneles fotovoltaicos, almacenar en las granjas solares que prevé en su plan maestro de generación la ANDE, ¿sí? Ahora, eso tiene un costo elevado. Hay que ver cómo lo va a hacer la ANDE, ¿no? Para poder invertir en esos proyectos. Parte de ello seguramente provendrá, así como provino en estos últimos 2 años, de Itaipú. Yo creo que hay que aprovechar esos recursos disponibles en Itaipú y los que resulten de una negociación, ojalá exitosa, de la Nexo C y de todos los otros aspectos que pueden abordarse en el tema de Itaipú, bilateralmente con Brasil, y aprovechar para dar resiliencia a nuestro sistema eléctrico, es decir, en el sentido de que no solamente depender del agua, es decir, de la hidroelectricidad, porque viene una sequía y estamos supeditados, ¿verdad?, a cuánta agua esté disponible para generar energía eléctrica, ¿no? En años anteriores estuvimos a punto de cerrar Itaipú. Sí, claro. ¿No? Porque estábamos una sequía histórica. Una sequía histórica y prolongada, ese es el problema, ¿no? Y según las previsiones de los escenarios que están siendo discutidos en el ámbito del IPCC, que es el organismo técnico de cambio de la Convención Marco de Cambio Climático, dicen que ese tipo de eventos será mucho más frecuente. Tendremos, es cierto, tendremos más lluvias de repente, pero después tendremos periodos de seca. Es decir, tenemos que hacer a nuestro sistema eléctrico más resiliente, diversificar nuestra matriz eléctrica, es decir, diversificar las fuentes de generación para que no quedemos tan vulnerables, tan expuestos a las sequías. Y ahí tenemos sol, pero también tenemos recurso eólico. Muy bien. Ahora, el recurso eólico es un recurso caro y que se encuentra lejos, es decir, caro en el sentido que hay que transportar la energía producida por los vientos por largas distancias, ¿no? Porque tenemos nuestro recurso eólico, mirá nuestro mapa, en lo que sería al noroeste del Chaco, frontera con Bolivia. Está muy lejos del centro de consumo, que sería el eje Asunción, Ciudad del Este, Encarnación. Pero tenemos el Chaco, es decir, podríamos pensar en ese recurso eólico para atender el suministro de energía en el Chaco, que hay que recordar que con todo lo que se está dando en el Chaco es la región que posiblemente va a crecer mucho en las próximas décadas. Es decir, que yo no abandonaría el tema del recurso eólico para generar electricidad para el Chaco inclusive, ¿no? Al doctor le quiero preguntar en estos últimos minutos, ya que mencionamos el anexo C de Itaipú, ¿qué condiciones necesitamos para tener una negociación exitosa? Bueno, en primer lugar, yo creo que debemos tener personas negociadoras con experiencia para negociar con Brasil condiciones favorables. No, yo creo que eso es lo primero. Gente patriótica, se descuenta, evidentemente que uno tiene que tener cierta integridad ética, ¿no?, para negociar estos temas, ¿no? Y tener un norte. Lo que hemos visto en los últimos años es que no hubo un norte, no hubo una orientación, fue una política bastante errática en lo que se refiere a la energía y en particular al tema de Itaipú. Es como estar, qué sé yo, disparando a una manada de patos y de repente cae uno, ¿no?
No, en realidad Es decir, fue una gestión crítica, me parece a mí, en ese ¿verdad? sentido, y que hubo muchas críticas, Sí. muchos problemas, ¿no? Eso porque no se tenía una estrategia clara, teniendo objetivos claros, sabiendo lo que uno va a negociar y para qué y para quiénes va a negociar, yo creo que va a ser mucho más fácil. Pero hay que tener gente con experiencia, ¿no? Hay que tener gente que... Y tenemos nosotros experiencia, ¿no? Lamentablemente en Paraguay olvidamos a la gente que sabe muchas veces, ¿no? Tenemos ex consejeros, tenemos ex cancilleres, Sí. tenemos ex directores generales, ¿no? Uno puede criticar la gestión, pero sí nos van a decir sobre cómo lograron sus triunfos y cómo fueron en sus fracasos también, ¿no? Es decir, habría que experimentar, diríamos así, o mejor dicho, aprender. De esas lecciones que nos pueden dar las personas que ya pasaron durante muchos años, y hubo negociaciones exitosas en Itaipú, hubo, ¿no? Y de varios gobiernos, ¿no? No fue solamente la compensación. Hay que recordar que en el caso de Itaipú nosotros hemos avanzado históricamente en las negociaciones. No como el caso de Yacyretá, que es diferente, ¿sí? Pero en el caso de Itaipú nosotros hemos avanzado, ¿no? El tema de incrementar la compensación por cesión de energía, eso se consiguió antes de la revisión del anexo C. Sí. De hecho, en el año 2009 se firmó la declaración, no es un acuerdo, pero una declaración Lugo-Lula, que después fue ratificado en el año 2011 por el Congreso brasileño, y se comenzó a pagar mayores beneficios para Paraguay, ¿no? Eso se perdió, por ejemplo, la oportunidad en los últimos 2 años. En los últimos 2 años, ¿qué ha ocurrido? Nosotros le estuvimos dando energía paraguaya más barata a los brasileños sin pedirles un poco más, ¿no? Claro. Eso es ridículo. Es decir, en el momento que uno va a negociar, uno puede reducir la tarifa, no es ningún pecado. Que fue motivo de una crisis en el gobierno que se fue. También Fue motivo de una crisis, ¿verdad? Así es. Profesor, doctor, queremos agradecerle muchísimo por su tiempo, por estar aquí con nosotros en este día histórico en el que asume un nuevo gobierno, y gracias por su visión sobre el tema energético. Gracias, Víctor Raúl, por Al estar contrario, con nosotros gracias una vez también. más. Nosotros nos reencontramos la semana que viene aquí en Contexto. Mañana está con ustedes Estela Ruiz Díaz para hablar de toda la coyuntura política del próximo gobierno. Buenas noches.